Buenos días, bienvenidos a Letras de Imaginación. Hoy nos ha tocado hablar de un escritor fundamental en la literatura de nuestro tiempo, principalmente porque elevó la novela negra de un folletín que se publicaba en los periódicos a nivel semanal a auténtica literatura que se peleaba por los premios más importantes de nuestro tiempo. Estamos hablando, por supuesto, de Raymond Thornton Chandler. Raymond Chandler, que nació en Chicago el 23 de julio de 1888 y murió el 26 de marzo de 1959 en La Joya, California, a los 72 años. Raymond Chandler era hijo de un ingeniero civil norteamericano que era alcohólico y maltratador. Siempre nos encontramos un poco con ese patrón, ¿no? La gente que escribe novela de misterio o novela policíaca resulta ser de un matrimonio o de una familia desestructurada, y bueno, quizás es porque eso hace mucho a la persona muy introspectiva, y eso también provoca que se pregunte muchas cosas sobre el mundo siendo muy joven. Y claro, aquí en este caso la madre de Raymond tenía unos tíos pudientes en Irlanda y pudo mandarlo al Dulwich College de Londres, donde estudió durante 5 años a los clásicos de la literatura. Sacó un bachillerato literario y luego después estuvo haciendo trabajos en el almirantazgo de la RAF. Como le pilló la Primera Guerra Mundial, estuvo como soldado de los Gordon Highlanders en Canadá. Luchó en Francia, en las trincheras francesas, y cuando se estaba preparando como piloto de guerra para la RAF, la guerra terminó, con lo cual ya no pudo culminar su aprendizaje. Al morir su madre en 1924, con 36 años, se casó con Pearl Cecily Bowen, que era 18 años mayor que él, una mujer que ya había entablado relaciones que no eran aprobadas por su madre cuando estaba casada. Y una vez se divorció y celebró el matrimonio, que duró casi 30 años, hasta el fallecimiento de ella en 1954, se casó. Bueno, en 1932 Raymond Chandler había logrado incluso ser nombrado vicepresidente del sindicato de Dabney Oil en Signal Hill, California, un empleo que estaba muy bien pagado, pero que debido a sus devaneos con las secretarias y a su flirteo con el alcohol no consiguió mantener. Y en 1933, con 45 años y en plena Gran Depresión, empezó a escribir en los pulps, o sea, las revistas tipo cómic de ficción criminal impresas en papel de periódico. Eran folletines pequeños donde se exprimían 1 o 2 capítulos de una historia criminal que seguían en el siguiente. Eran historias por entregas. Su prosa estéticamente es muy superior a la de Dashiell Hammett, que es su principal competidor en la época. Dashiell Hammett, su más conocida obra es El halcón maltés, pero la prosa de Raymond es más profunda, más romántica. Los personajes están muy bien trabajados, muy bien estudiados. Es exactamente igual que como hacen los clásicos de la literatura, pero el argumento es un argumento detectivesco, ¿no? Novelesco. Es un poco el estilo que ya había probado Alejandro Dumas en El Conde de Montecristo, pero llevado a la época de los años 40, no hecho en el siglo XVII. Y gracias a él, la novela negra, que hasta entonces tenía una consideración, ya os digo, de folletín por entregas, pasa a tener un nivel, ¿no?, dentro de la literatura norteamericana. Él siempre reconoció que había escrito imitando a Dashiell Hammett, y es cierto es que de Hammett toma la sociedad norteamericana de la época con sus defectos, ¿no?, con el amor al dinero, el amor al poder y las consecuencias de marginación e injusticia que eso produce.
Pero la diferencia está en que los personajes de Chandler frente a los de Hammer son mucho más sensibles, son mucho más honrados, persiguen el que sean recompensados en el final, y que a los malos, no sé si sabes si por karma o por aplicación de la propia ley, acaban siendo penados, ¿no?, al final de sus novelas. Con los 51 años, imaginaros, no era un jovencito, aparece su primera novela, El sueño eterno, en 1939, donde el detective Philip Marlowe, que será el personaje que le va a perseguir hasta el final, aparece por primera vez en los bajos fondos de la ciudad de Los Ángeles. En 1943 empieza a trabajar en Hollywood adaptando el guión de Double Identity, Perdición, que dirige Billy Wilder. En esta película hay un curioso cameo, Bueno, las novelas de él ya os lo he comentado: El sueño eterno, Adiós muñeca adiós, en los años 40, en el 42 La ventana siniestra, en el 43 La madama del lago, en el 49 La pequeña hermana, en el 53 El largo adiós, que se considera su mejor novela, y en el 58 Payback. Luego en el 59 Powder Springs, que es una novela inacabada, que acabaron los propietarios de los derechos de autor terminaron esta novela cuando en 1988 consiguieron que el guionista y autor de las novelas de Spencer terminara la novela de Raymond Chandler. Raymond Chandler tuvo una ligación al cine muy grande, en una época en la que los grandes guionistas empezaban también a despuntar, y realizó el guión, ya os he comentado, el de Perdición, Double Identity, de 1944, de Billy Wilder, La Dalia Azul, del 46, con George Marshall, La Dalia Azul, de George Marshall, el Extraños en un tren, de Patricia Highsmith, que es una película ya os lo he comentado, esto lo hemos visto en un capítulo de nuestra serie. La Extraños en un tren es una novela de Highsmith que llevó al cine Raymond Chandler junto con Highsmith y que dirigió Alfred Hitchcock. No tenía una muy buena relación con Hitchcock, pero bueno, el guión final es prácticamente calcado a la novela y está muy bien llevada. En La dama del lago, de 1946, es una película muy curiosa porque está rodada con cámara subjetiva. Chandler incluso no quiso aparecer en los créditos, entonces por eso no lo hemos mencionado cuando hemos hablado de las que se habían llevado a su guiones que se habían hecho por Raymond Chandler, porque La dama del lago en realidad a nivel de copyright no aparece Raymond Chandler como guionista, pero fue el guionista. No obstante, el film recibió muy buenas críticas y fue un éxito en taquilla. A pesar de que Robert Montgomery solo sale en 2 o 3 escenas de la película cuando se está afeitando enfrente a un espejo o cuando habla con alguien y hay un espejo cerca, si no, no sale. Bueno, ya os lo hemos comentado que a la muerte de Chandler en 1959 aún se realizaron adaptaciones de escritos de Chandler, por ejemplo la de La pequeña hermana, en 1964, con la película Marlowe, detective muy privado, que protagonizó James Garner. Esta película es un tono cómico el que tiene Marlowe aquí y tiene para los fans el atractivo de que aparece un jovencísimo Bruce Lee antes de tener éxito. Luego hay una adaptación del largo adiós de Robert Altman de 1974, con la que yo no estoy muy de acuerdo. El autor fue Elliot Wood, es el protagonista, y Robert Altman
recibido la arriesgada idea de quitar la acción de los años 40 de Los Ángeles y traspasarla a Los Ángeles en los años 70. Yo creo que pierde toda la esencia visual, pero Robert Altman hizo un buen trabajo, ¿no? Una película que en su momento tuvo éxito. Luego está Adiós Muñeca, de Dick Richards, con un Robert Mitchum de 57 años, ya un poco mayor. Y bueno, sale una jovencísima Charlotte Rampling y también un jovencísimo Sylvester Stallone en esta película que resulta un poco chocante, ¿no? Y luego tenemos la versión que se hizo gracias a Robert Parker, el autor de Spencer, que se publicó en 1989, del manuscrito de Poodle Springs. Se acabó de terminar y se hizo una versión por HBO con James Caan como Philip Marlowe y se estrenó fuera de Estados Unidos en pantalla grande. Estamos esperando que Liam Neeson, el gran actor de acción, interprete en una serie que se va a llamar Marlowe al personaje en capítulos que van a ser novelas de Raymond Chandler, todas ellas. Vamos a ver si ese proyecto cuaja. A mí me parece que la elección de Liam Neeson es muy buena y bueno, él sabrá. Me voy a apresurar. Bueno, también vamos a hablar citas de Largo Adiós, que es la novela que hoy vamos a desmenuzar un poco, que a mí es la que mejor me parece también de las novelas de Chandler, que desde luego debéis ver la película si habéis leído la novela, pero que si no habéis leído la novela tenéis que leer la novela primero y olvidaros de la película. O sea, es mi consejo, porque os vais a decepcionar. La película me pareció una rareza, pero no es muy allá. Tampoco lo es la que hizo posteriormente Robert Mitchum. Robert Mitchum hizo una película, una segunda versión del Sueño Eterno, la de Howard Hawks con Humphrey Bogart. Pues Robert Mitchum hizo en los años 70 o 80 ya, poco antes de morir, con 60 años, una película que es no es prescindible, ¿no? Robert Mitchum no era un mal actor, pero tampoco tiene películas buenas, es un actor mediocre, para mi opinión, de ver. Y de hecho, él intentó, Chris Mitchum, su hijo, también se dedicó al cine y no pasó de ahí. Tenía planta, pero no era un buen actor. Bueno, las citas de Largo Adiós que os he prometido son estas. Mientras ustedes no sean dueños de su alma, no lo serán de la mía. La mayoría de la gente pasa por la vida gastando la mitad de las energías de que dispone en tratar de proteger una dignidad que nunca ha poseído. Era como alguien que uno encuentra en un barco y llega a conocer muy bien, aunque al mismo tiempo no lo conozca en absoluto. Se había ido de la misma forma que el pasajero que se despide en el muelle diciendo: «Nos veremos pronto, viejo», y uno sabe que jamás volverán a verse. Y sí, es que vuelven a verse. Él será una persona totalmente distinta de la que tú recordabas cuando hiciste el viaje. Solo será otro rotario en su coche. ¿Cómo andan los negocios? Oh, no es tan mal. Tiene usted buen aspecto. Lo mismo que usted. Aumenté mucho de peso. ¿Acaso todos no aumentamos? ¿Se acuerda usted de aquel viaje en el Gran Hostia? ¿En el Gran Cordia? No, o el nombre que tuviera. Oh, claro, hermoso viaje. Al diablo si fue un hermoso viaje. Estabas mortalmente aburrido y solo comenzaste a hablar con aquel tipo porque no había nadie interesante a tu alrededor. Bueno, y estas son las premisas de la novela que hoy hemos leído y que yo recomiendo, El Largo Adiós de Raymond Chandler. Son casi 500 páginas en edición rústica. Está en muchísimas editoriales, en librerías incluso de segunda mano la obtendréis sin ningún problema. Hay primeras ediciones también muy buenas. Es una novela que merece la pena leer en papel, y os digo, merece la pena leer en papel porque es de esas novelas que tiene un sabor que bueno, por eso os digo que
La adaptación de Robert Altman a mí me pareció sin alma, sin alma. Bueno, nada, simplemente eso y desearos un buen fin de semana. Y la próxima semana hablaremos de otro libro, otra novela y otro día. Aquí en Letras e Imaginación. Adiós.